buenas noches, amada Iglesia, Alianza Ambato Norte y los amigos de Pulso Liderazgo con Vida. Qué bendición compartir con ustedes en esta jornada preciosa del día lunes. Empezando la semana con ánimo, con fuerza, para poder compartir algunas enseñanzas que puedan ayudar al liderazgo de sus vidas, ya sea en el área familiar, como en el área también de la iglesia o también en su vida personal como parte de una empresa o dirigiendo algún equipo de trabajo. Muy bien, algo que es importante, que no quiero dejarlo pasar, es que es súper para nosotros, pero súper importante que ustedes le den like a nuestra página y también a nuestro canal de YouTube para que puedan ustedes estar siempre enterados de cuando se publica uno de nuestros videos. Les pido por favor, si está en YouTube, que le dé un like, ahí, un clic a la campanita, ¿no? Y un seguir a la página para que podamos estar siempre conectados. Igual acá en Facebook, les invitamos a que nos sigan para que podamos también estar conectados con ustedes. Bien, hoy vamos a hablar, siguiendo las diferentes enseñanzas sobre los hábitos de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del hábito número 10, es el hábito de tener fe. Estamos ya en esta etapa donde hemos tenido que desarrollar nuestra fe mucho más que nunca. Así que este hábito nos va a caer muy bien para esta temporada. Dice la Biblia en Mateo 19, verso 26. Pueden abrir su Biblia o verlo aquí en la pantalla. Mateo 19, verso 26. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El hábito de Jesús de tener fe implica tomar la decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra, sin importar la situación en que usted esté enfrentando. Miren, a veces nos toca pasar por situaciones muy difíciles, muy críticas, un ser querido hospitalizado, qué sé yo, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, el pasar por el asunto de no saber qué hacer porque no podemos lograr llegar a fin de mes para cubrir las cuotas de nuestra tarjeta de crédito, de nuestras deudas, en fin. Necesitamos enfrentar todos los días desafíos. Pero si nosotros enfrentamos desafíos sin fe, va a ser imposible que logremos vencer. La Biblia mismo dice en Hebreos 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarle el corazón del Señor si no le podemos creer. Hay que creer con toda nuestra fuerza que Él tiene el control de todo, a pesar de que las circunstancias estén completamente adversas. Un autor desconocido dijo esto: la fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios. Si usted quiere tener fe, pero quiere buscar la evidencia en muchos lugares externos a Dios mismo, usted se va a encontrar con muchas circunstancias de choque mental, porque no va a encontrar respuestas tan fácilmente, sino como en la palabra. En la palabra usted va a encontrar la respuesta para todo lo que usted está preguntándose el día de hoy. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué está ocurriendo esta situación? Dios tiene el control de todo. Por eso es importante que nosotros podamos creerle a Él y poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Salvador de nuestras vidas. Jesús nos mostró cómo tener fe. ¿Quiere aprender a tener fe y el hábito de desarrollarlo cada vez más? Escuche bien lo que le voy a compartir. Jesús confió en su Padre siempre. La confianza es un ingrediente supremamente importante en la fe. Jesús tuvo confianza en su Padre en cada situación que vivió y atravesó. Él demostró una total dependencia en Dios, aun cuando las circunstancias estaban adversas y contrarias a su voluntad propia. Él no tuvo que ver para creer. Jesús, sin igual, Él creyó al Padre y luego vio el cumplimiento de las promesas del mismo. Jesús también nos dice en las Sagradas Escrituras que Él pudo confiar aún en el jardín del Getsemaní, que fue el lugar más difícil, el lugar de la prensa. Getsemaní significa eso, la prensa de aceite, el lugar donde fueron prensados los más profundos anhelos y deseos de Jesús también. Él fue preparado ahí en su fe. Y la Biblia dice esto, ¿no?
que él confió en el Padre plenamente y tomó la voluntad totalmente rendido a ella en el momento de la circunstancia más angustiosa y profunda. La Biblia dice que incluso era tan terrible la angustia que Jesús tenía que sudaba gotas como de sangre. Entonces nosotros tenemos que mirar esto, tenemos que creer, aún en medio de cualquiera que sea su circunstancia. Usted como líder tiene que confiar en Dios, tiene que creer. Vamos, amigo, hermano, tienes que confiar. Yo no sé qué te está ocurriendo en este tiempo como padre de familia, como empresario, como parte del liderazgo de la iglesia, pero tienes que confiar en el Señor. De lo contrario, si tú no confías, vas a pasar por un valle muy triste y solitario. Pero cuando confías, vas a ir de la mano con la seguridad de que el Padre te lleva con él. No vamos nosotros a declinar en nuestra fe en medio de estos tiempos difíciles. Tenemos que confiar aunque estemos en el Getsemaní. La Biblia dice que Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, las escrituras mencionan que él les pidió a sus amigos que oraran por él y que mantuvieran la oración y no se durmieran, que por lo menos una hora estuvieran con él en este momento de angustia. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por segunda vez oró diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, verso del 36 al 39 y verso 42. Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara en la mejor o en la peor circunstancia, él tenía que aceptarla, porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y en su propio tiempo Dios cumplirá todo propósito nuestro. Él lo hará, pero nosotros debemos confiar a pesar de cuál sea la circunstancia por la que tengamos que pasar. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca una salida alternativa. La fe abraza la voluntad de Dios como lo mejor, aun cuando no tenga expectación o explicación de lo que está pasando con él. La fe en estos momentos nos va a llevar a nosotros a confiar y a depositar nuestro corazón en Dios, aunque no veamos salida, aunque no haya claridad en el camino, aunque nosotros estemos sin rumbo, sin fuerza, aunque parece que se nos acaba la casa, se nos acaba el matrimonio, se nos acaban los hijos. Miren, debemos confiar. Dios tiene un plan, Dios tiene un control total de nuestras vidas y no nos dejará solos. Él no nos dejará abatidos. Jesús practicó la fe aún cuando se encontraba en la cruz. La Biblia nos enseña que él en el capítulo 23, verso 46 de Lucas, exclamó con fuerza diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él hasta el último momento sabía que el Padre iba con él. Miren, qué difícil no sentir la presencia de Dios en los momentos más difíciles. No sé cuántos de ustedes les ha pasado eso. Puede escribir amén. A veces nos ha pasado que en los momentos más críticos, más difíciles, más complejos, parece como que Dios guardara silencio. Alguien una vez dijo que los buenos maestros, cuando toman examen, nunca hablan, siempre guardan silencio. Y a veces el Padre piensa que el silencio es parte del proceso de nuestra fe y tenemos que aceptarlo. Tenemos que abrazarlo, tenemos que creer y confiar y avanzar hacia lo que Él ha designado para nosotros. Jesús tomó todo lo que había hecho, todo su sufrimiento, todo su dolor. Su espalda estaba destrozada, su rostro estaba desfigurado. Había una corona de espinas incrustada en sus sienes. Él estaba en el momento más crítico y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos que confiar pese a la cruz que nos espere. Tenemos que confiar pese a lo que venga. Tenemos que abrazarnos de Jesús, el cual pudo vencer toda incredulidad hasta el final de sus días.
Entonces quiero mencionar también que Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. Entonces dice la Biblia en Mateo 19:26, Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, si para Dios no hay nada imposible, todo le es posible, tenemos que aprender a confiar en Él. Él nos va a desarrollar nuestra fe en los tiempos de angustia. La fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. En cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier hora, Dios tiene el control y Él puede hacerlo absolutamente todo. Dice Ken Mayhans, dice esto: si se quitan todos los riesgos de su vida, todos los problemas de su vida, todas las circunstancias difíciles de su vida, la fe resultaría innecesaria. Entonces, la fe requiere riesgos, problemas y también circunstancias difíciles. Creo yo que es difícil avanzar en medio de un tiempo difícil, pero sin embargo, para los que creen en Dios, déjenme recordarles, todas las cosas serán posibles. Jesús creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte. He aquí subimos a Jerusalén, a Jerusalén, decía el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día Él resucitará. Mateo 20, versos 18 y 19. Jesús esperaba confiadamente que el Padre lo iba a levantar de la muerte. Por eso Él dijo: yo daré mi vida. La fe cree que la tumba no es el final de la vida. La fe cree que nosotros tenemos una vida eterna aún después de muertos, sino que siempre nos queda la esperanza de la resurrección. Esa esperanza fuerte que es el motivo de nuestra fe cristiana. Sin Cristo resucitado no hay fe cristiana. Sin resurrección para nosotros, nuestra fe también se vuelve innecesaria. Nosotros debemos creer que hay algo eterno que nos espera. La vida aquí es temporal, es como un suspiro, pero lo que espera es el total de nuestra vida eterna, nuestra vida real, nuestra vida donde estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería a sus oraciones siempre. Luego quitaron la piedra, dice, y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de toda la gente que me está rodeando, para que crean que tú me has enviado. Juan capítulo 11, versos 41 al 42. Jesús nunca dudó de que Dios respondería a su oración de fe cuando clamó y empezó a orar por Lázaro. Lázaro estaba completamente sin vida en esa tumba y Jesús oró con fuerza delante de toda la gente, expuso su fe, porque qué tal si no hubiera pasado nada. No, Él era Jesús, seguro que iba a pasar. Pero a veces nos ha pasado, nosotros oramos para que Dios haga algo, pero hay una sensación en el corazón. ¿Y qué tal si no pasa? No debe dudar, debe determinarse a creerle. El Señor oró y Lázaro se levantó al cuarto día de haber estado muerto. La Biblia también dice en el libro de Santiago, ¿no?, que cuando pidamos algo tenemos que pedirle a Dios con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar movida por el viento y echada en un lado al otro. No piense tal hombre recibirá cosa alguna de parte del Señor. Santiago 1, versos 6 y 7. John Manson dice esto: el remordimiento mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe siempre va a mirar hacia arriba. Cuando nosotros no tenemos salida a nuestro entorno, aprendamos a mirar hacia arriba. Mire hacia arriba, donde está Cristo, dice Colosenses. Mire hacia arriba, busque las cosas de arriba. El Salmo 121 dice: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Mire hacia arriba. Cuando no tenga fuerza para sostener su fe, mire hacia arriba. Mire hacia arriba. Es literal. No es una sugerencia. Es algo importante en su fe. Mire hacia arriba. Ahora mismo, si usted no tiene fe, mirará hacia arriba y va a ver el techo y las columnas.
Pero si usted tiene fe, mirará hacia arriba y va a ver al Hijo del Hombre sentado en el trono, rodeado de gloria, respondiendo a sus oraciones. Así que vamos a creerle al Señor. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de la fe? Número 1, el enemigo de la incredulidad. Número 2, los sentimientos, las emociones. Número 3, nuestras opiniones o las opiniones ajenas. Y número 4, la falta de conciencia. La incredulidad dice, no puedo aceptar la palabra de Dios acerca de esto que me está pasando. Me es imposible pensar que esto pueda suceder. Entonces la incredulidad roba la fe, porque la incredulidad nos hace escuchar la voz del enemigo. Alguien una vez dijo esto: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero el temor y la incredulidad vienen por el oír y el oír la voz del diablo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, tenemos que aprender a echar afuera toda incredulidad. Mire, yo les voy a abrir mi corazón. ¿Usted qué cree? Que nosotros como pastores nunca dudamos. Siempre hay a veces en nuestro corazón una lucha. Dios me ha lanzado a hacer cosas de fe aquí en la iglesia. Hemos lanzado las iniciativas de hacer cosas con nuestro equipo de Ambato Norte, pero no ha sido fácil. Uno se espera que todo salga lindo, que salga perfecto, pero en el proceso hay voces que murmuran, hay personas que están de acuerdo, otros que no. En ese momento uno empieza a dudar en el corazón. ¿Y será que hice lo correcto? ¿Será que hice lo que tenía que hacer? Pero mire, cuando uno cree a Dios y sabe que escuchó la voz de Dios, uno no tiene por qué dudar. Y a pesar de que venga ese sentimiento de duda, uno tiene que empezar a avanzar hacia adelante, creyéndole al Padre que realmente Él tiene el control total de todo. Eso es vencer la incredulidad. No siempre la he vencido, pero muchas veces lo he logrado cuando busco tener mayormente mi mirada puesta en Jesús. Número 2, sentimientos. A veces las emociones, los sentimientos nos gobiernan. Y cuando somos muy almáticos, nuestras emociones toman el control, nuestros sentimientos. Pero ¿cuál es la frase que dice este enemigo de la fe? No lo siento en mi corazón hacerlo así. Cuando uno no siente en el corazón, a veces tiene que confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Miren, no siempre hay que hacer lo que el corazón dice. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Así que confíe en la palabra, confíe en el Señor, confíe en lo que Él puede hacer. Número 3, opiniones ajenas o opinión interna. Eso no fue lo que yo dije o lo que Jesús dijo. Eso no es lo que ella dijo. Eso no fue lo que dijo mi mamita, mi papito. De acuerdo con los expertos, eso no puede suceder. Así que cuando escuchamos a los expertos, muchas veces nunca vemos los milagros. Wow, esta frase está poderosa. Cuando escuchamos a los expertos, nunca vemos los milagros. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo que dice un hombre. Escuche lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Número 4, falta de conciencia. No estoy seguro de lo que la Biblia dice acerca de eso. Cuando uno no conoce claramente la palabra, uno va a dudar, pero quiere tener fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Conozca la palabra y su fe crecerá. Así que fórmese el hábito de la fe. En primer lugar, ¿cómo lo formamos? Este hábito de la fe lo formamos como se forjan los músculos del cuerpo al hacer ejercicio. Necesita desarrollarla, necesita hacerla crecer a su fe. ¿Cómo lo hacemos? La fe se desarrolla mediante una constante confianza en la palabra de Dios, una confianza y seguridad en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios ha dicho que ha hecho en el pasado. Miremos siempre las sendas antiguas y veamos lo que Dios ya hizo y caminemos, avancemos hacia lo que Dios puede hacer en el futuro. Así que confiemos y miremos hacia adelante. Hay múltiples oportunidades que usted puede ir ejerciendo más musculatura de fe si empieza a ejercitarla en estas situaciones. A.W. Tozer, un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en los Estados Unidos, por allá en los años 1970, mencionó esto: la fe verdadera descansa en el carácter de Dios y no pide más prueba que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir jamás. La fe verdadera es suficiente con que Dios lo haya dicho y yo lo creo.
Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Quiero que repita eso conmigo. Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Escríbalo ahí en el chat. Yo lo creo porque Dios lo dijo. Así que vamos a confiar en el Señor. Número 2, encuentre lo que Dios ha dicho sobre el tema. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en la Biblia sobre alguna situación que usted pasa? Por ejemplo, va a enfrentar una situación económica. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿No? Está pasando por una crisis económica. ¿Qué dice Dios? Que Él es nuestro proveedor. Jehová Jireh es su nombre. Entonces confíe y crea que Dios lo va a hacer. La Biblia, ¿qué dice acerca de las enfermedades? Que en su llaga todos fuimos curados, que su nombre es Jehová Rafa, que Él puede sanarlo. ¿No? La Biblia, ¿qué dice acerca de la familia? Mi casa y yo serviremos a Jehová, pero mis hijos están más endemoniados. No importa, usted declare, mi casa y yo serviremos a Dios, y crea la declaración, ore esa palabra, confíe en la palabra, lea la Biblia y ore lo que la Biblia dice, y usted va a ver cómo su fe va a crecer. Número 3, olvide sus sentimientos. Por favor, no deje que sus sentimientos lo gobiernan. El miedo puede paralizarlo. Yo escuchaba el otro día a un joven que me contaba su experiencia por el miedo que sentía internamente acerca de una situación familiar que estaba atravesando. Él me decía, mira que me siento tan lleno de miedo que me paralizo, me caigo al piso y siento que no puedo ni moverme. Pues claro, la Biblia dice en Proverbios que el miedo es un lazo. El miedo te ata. Pero si tú te amarras a los sentimientos, te amarras a lo que sientes, jamás vas a creerle a Dios. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Créele a Él, confía en Él, cree y crece en tu fe. Número 4, alégrense de que Dios conoce cosas que usted no conoce. A veces nos llegan noticias difíciles. El otro día, el lunes pasado, pasamos una crisis en nuestra casa. Mi esposa fue a parar en el hospital. Hubieron algunos diagnósticos, cosas que nos dijeron. Y claro, vienen los miedos, los temores, pero luego comenzamos nosotros a declarar, no, Dios tiene el control. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sabe lo que va a pasar. Dios conoce, Dios lo sabe, Dios puede hacer grandes cosas. Así que alégrese que Dios conoce aún lo que usted no conoce. Y número 5, comprenda que Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente. Dios es omnisapiente, sabe todo. Y tranquilo, descanse en eso. Nuevamente se lo repito. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Así que confíe en lo que Dios es. Su esencia en sí hace que nosotros no podamos tener tela de duda. Confiemos en Él. No mirando las circunstancias, mirando al gigante guerrero que pelea por nosotros. Ahí confiamos. Número 6, compare lo que otros dicen y lo que sus circunstancias están diciéndole con lo que Dios ha dicho en su palabra. Siempre compare lo que la gente dice con lo que Dios dice. Compare lo que sus emociones dicen con lo que Dios ha dicho y créale a Dios siempre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 7, espera en el Señor. Puede haber un periodo de prueba antes de que llegue la respuesta. Muchas veces nosotros nos desesperamos y por eso nunca hacemos que nuestra fe crezca, sino que llevamos una vida de fe débil, porque en medio de las circunstancias vemos que a Dios no responder y rápidamente nos desviamos por otro camino. No, abrácese de Dios, créale a Dios, confía en Él. Nosotros podemos estar débiles, pero si confiamos en Él, Él actuará de una manera sorprendente. Usted puede estar seguro de que su fe será el blanco de muchas pruebas. Pero sin embargo, su fe también quedará como el oro al pasar todas ellas. Créale a Dios. John Haggai dice esto: emprenda algo tan imposible que a menos que Dios intervenga, esté destinado al fracaso. ¿Quiere crecer en la fe? Créale a Dios y láncese a cosas que solamente, a menos que Dios intervenga, usted saldrá victorioso. 8, comprenda que no hay manera de agradar a Dios si no es por fe. Se lo había dicho en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted no le cree, usted va a terminar sin agradarlo al Señor. Entonces tiene que confiar en el Señor, tiene que creerle, tiene que avanzar hacia lo que Dios ha dicho. Dios ha mencionado en su palabra que para Él no hay nada imposible.
Emprenda algo tan grande que a menos que Dios participe esté destinado al fracaso. Cuando usted hace eso, usted va a llevarse una sorpresa. Dios tiene el control de todo y va a crecer en su fe. Emprenda grandes cosas para Dios. Esperar grandes cosas de Dios es la respuesta de una persona de fe. Cuando no tenemos fe, nosotros nos paralizamos y no iremos nunca al cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Y número 10, no mezcle la fe con sus presunciones. No suponga que Dios hará algo que no está dentro de su soberana voluntad. Muchas veces, a veces nosotros nos lanzamos a proyectos donde Dios no se encuentra. Por eso es primero buscarlo a Dios, el hábito de la oración que veíamos en semanas anteriores. Es bueno buscar a Dios primero antes de tomar una decisión, pero si ya Dios ha dicho, hágalo, créale, confíale y avance con fuerza, porque Dios estará contigo. Fe en sí es morir a las dudas, callar al desánimo, ser ciego a los imposibles. Esto lo dijo un autor desconocido. Váyase adelante, confía en el Señor. Él tiene el control de todo. Soy el Paz Cristian y esto es Pulso, Liderazgo con Vida. Que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo. Espero verlos el próximo lunes.